Muy buenas tardes, ingeniera Laura Ortega, quien les habla Freddy Tomala, integrante del grupo D, en el cual también está conformado por Diego Pincay, Ariana Merchán, Naslin Orala, Natalie Tomala y María Polinario. Nuestro tema a exponer es sobre la fijación biológica de nitrógeno. Bueno, en su concepto en general tenemos que el nitrógeno es uno de los elementos que vamos a encontrar con abundancia en la naturaleza. También está distribuida principalmente lo que es en la atmósfera, donde se representa alrededor del 78%, tanto en el suelo como en la biomasa. Las complejas relaciones del intercambio entre estos tres reservorios de nitrógeno se le conoce como lo que es el ciclo N. Las plantas pueden obtener el nitrógeno mediante la absorción del suelo, ya sea en forma de nitrato y amonio, o bien mediante la reducción del dinitrógeno atmosférico, estableciendo asociaciones simbióticas con diversas bacterias. La principal vía de producción de fertilizantes de nitrogenados es la reacción de Haber-Bosch, mediante en el cual el dinitrógeno es reducido desde el amoníaco por el hidrógeno molecular, ya sea a temperaturas y presiones muy elevadas, que en este caso tenemos un aproximado de 500 grados y 350 atm. La contaminación difusa derivada de la actividad agrícola, en sí tenemos dos aspectos de dichos problemas, en el cual por un lado tenemos lo que es el aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, y por otro lado tenemos lo que es la contaminación atmosférica. Esto se da debido a los gases nitrogenados, que en este caso tenemos lo que es el óxido nitroso, el óxido de nitrógeno y el amoníaco. También podríamos hablar de la destrucción de la capa de ozono y de la lluvia ácida. Estos problemas ambientales y sanitarios son originados por lo que es el aporte excesivo de fertilizantes nitrogenados en los cultivos, junto al incremento del coste energético de la síntesis de fertilizantes, en el cual estas hacen que la fijación biológica de nitrógeno sea una alternativa económica, ecológicamente limpia frente a la fijación química. Además de la fijación biológica, también desempeña un papel muy importante en lo que es en la economía del nitrógeno, en lo que es en la práctica agrícola, ya que la cantidad de nitrógeno es disponible en la mayor parte de los suelos cultivados, viene a ser escasa y en la actualidad no puede ser suplementada mediante lo que es la producción de fertilizantes. Como podemos lograr la imagen, aquí se da lo que es el ciclo N, en el cual se indican lo que son los principales procesos y relaciones entre los reservorios de nitrógeno atmosférico, edáfico y biológico. Así como logramos observar acá abajo, se dan lo que son las cifras que corresponden a millones de TM de nitrógeno. Bueno, tenemos lo que son los organismos fijadores de nitrógeno. En sí, aquí se da lo que es la fijación biológica de dinitrógeno, en el cual va a ser catalizada por el complejo enzimomático nitrogenasa, que la encontramos exclusivamente en lo que son en los procariotas. La capacidad de un organismo para fijar un dinitrógeno puede determinarse experimentalmente mediante lo que es la incorporación de 15N2, y si bien la presencia en un organismo de los genes que van a codificar lo que son las proteínas necesarias para la síntesis de la nitrogenasa. Se considera también que es un indicador de su capacidad fijadora. El espectro de un organismo diastrófo, que en este caso los organismos serían el Ruben ladrera estivalis Landrizer, en el cual estos organismos llegan hasta el punto que estos pueden encontrarse distribuidos en cualquier hábitat. Los diastótrofos en vida libre, que ocupan nichos ecológicos muy diversos. Entre la bacteria diatrófos existen lo que son los anaeróbicos estrictos y los anaeróbicos facultativos, como podemos observar. En los estrictos tenemos lo que son los de sulfovibrio y el Clostridium,
Y en los anaeróbicos facultativos, que estos fijan el dinitrógeno solamente en condiciones anaeróbicas, tenemos el Klebsiella y el Citrobacter. O microaeróbicas, que en este caso es el Azospirillum y el Lactobacter. Y en cambio acá en los aeróbicos estrictos tenemos lo que es el Azobacter y el Beinhirachia. Los anaeróbicos facultativos, como en este caso es el Klebsiella y el Azospirillum, carecen de lo que es un sistema para proteger lo que es la nitrogenasa frente al O2 y solo fijan lo que es el dinitrógeno, ya sea en ausencia o casi en ausencia de O2. En cambio, en el Azotobacter es una de las bacterias más aerotolerantes que se conocen. Las estaciones Azotobacter a concentraciones crecientes de O2 se producen en lo que son en dos niveles. En el primer nivel se da lo que es el cambio del contenido de algunos citocromos que determina un incremento en la actividad respiratoria, que en este caso es la protección respiratoria, y por otro lado lo que es la formación de complejo inactivo pero estable al O2 entre las proteínas de la nitrogenasa y una tercera ferrosulforoproteína, que en este caso es la proteína conformacional. Otro tema serían las cianobacterias estrofa, que han desarrollado diversas estrategias para proteger su nitrogenasa del oxígeno fotosintético. En sí, entre las cianobacterias existen las que fijan dinitrógeno en condiciones aeróbicas y microaeróbicas. Las células vegetativas de las cianobacterias llevan a cabo lo que es la fotosíntesis oxigénica de forma similar en las plantas. En sí, las fijadoras aeróbicas contienen lo que son células especializadas, entre las que se encuentran lo que es la nitrogenasa. Las cianobacterias diestrofa carentes de estereocitos solo fijan lo que es el dinitrógeno en condiciones microaeróbicas. También pueden hacerlo en aeróbisis, pero a diferencia que serían separadas temporalmente lo que es la fijación de nitrógeno y la fotosíntesis. Así, durante el día tienen lugar lo que es la fotólisis del agua y la formación de ATP, y la nitrogenasa permanente inactiva durante la noche. La respiración mantiene el nivel de O2 bajo y la nitrogenasa se encuentra activa, en la cual utiliza lo que es la energía acumulada durante el periodo luminoso previo. En las cianobacterias, la combinación de la fijación biológica de nitrógeno y la fotosíntesis debió ser crucial para el desarrollo de la vida de la Tierra. En la actualidad, la fijación de dinitrógeno por la cianobacteria representa más de un tercio de toda la fijación biológica. Bueno, otro tema sería las plantas actinorrícicas. Son angiospermas no leguminosas que establecen simbiosis fijadoras con franquia. ¿Qué queremos decir con franquia? Que en sí estos son actinomicetos capaces de formar asociaciones simbióticas, ya sea con 200 especies pertenecientes a 8 familias de angiospermas no leguminosas. En sí, estas plantas presentan lo que son unas tumoraciones o nódulos en las raíces tras la infección con franquia, y por ello se denominan plantas actinorrícicas. ¿Qué queremos decir con plantas actinorrícicas? Que son angiospermas que se caracterizan por su capacidad de formar nódulos fijadores de nitrógeno. También generalmente en sí estos son arbustos o árboles pioneros en suelos pobres en nitrógeno o en climas adversos, y por tanto tienen lo que es importancia, ya sea desde un punto de vista ecológico y forestal. Por ejemplo, el Agnus rubra, o también conocido como aliso rojo, árbol originario, que se utiliza por su madera y puede plantarse dispersamente entre árboles de cultivo para mejorar su producción en suelos deficientes en nitrógeno. En sí también se ha utilizado como especies ornamentales productoras de frutos para su consumo humano y colonizadoras de suelo minero o de dunas costeras. También tenemos lo que es su proceso de infección.
Esto principalmente se da lo que en la raíz y de desarrollo nodulares, ya que en sí este es poco conocido a comparación con las leguminosas. En las Alnus rubra comienza lo que es en la infección de los pelos radicales, luego procede por las modificaciones de las raíces. Tras la entrada de franquia, las plantas producen abundantes materiales de la pared secundaria. Este material es colonizado por lo que son las linfas de franquia, las cuales progresan hacia la base, inter e intracelularmente. En el Leanus, la infección por las linfas se produce entre las células epidérmicas. Las linfas progresan por los espacios intercelulares y las plantas secretan abundante material a su alrededor. Contrariamente a lo que ocurre en cambio en las leguminosas, en que esta consiste en el que el endofito franquia está confinado en el córtex nodular. En la mayoría de las plantas actinorricícas se desarrollan vesículas en los extremos de las hifas. En cierto modo, estas vesículas son equivalentes desde el punto de vista funcional a los esterocistos de las cianobacterias, ya que contienen nitrogenasa y poseen paredes multilamelares con lípidos que limitan el paso de O2. Tenemos lo que es la fijación del nitrógeno por la simbiosis rizobio-leguminosas. Dentro de ella tenemos las leguminosas que establecen la simbiosis diastrofa más evolucionadas. En sí, el nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, como le dijimos anteriormente. Sin embargo, las plantas no le pueden utilizar en su forma elemental. También y tienen que obtenerlo del suelo, principalmente ya sea en forma de nitrato o amonio. La fijación biológica de nitrógeno en sí es un proceso muy clave lo que es en la biosfera, por el cual los microorganismos portadores de la enzima nitrogenasa convierten del nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado. El grupo de bacterias al que se le conoce colectivamente como rizobio inducen en lo que son en las raíces o también en los tallos de las leguminosas, también en sí la formación de estructuras especializadas, en este caso serían los nódulos, dentro de los cuales el nitrógeno gaseoso es reducido a amonio. Se estima también que este proceso contribuye entre un 60 hasta un 80% de la fijación biológica del nitrógeno. La simbiosis es inhibida si existe un exceso de nitrato o amonio en el suelo. También tenemos lo que es la formación de los nódulos, en el cual es un proceso histológicamente complejo y requiere un intercambio de señales moleculares entre los rizobios y las leguminosas, en el cual tenemos 5 puntos. Como primer punto se da el reconocimiento de las combinaciones adecuadas de organismos, tanto por parte de la planta como el de la bacteria, y adherencia de la bacteria a los pelos radicales. Como segundo punto se da una invasión del pelo radical y formación de un canal o hilo de infección. Como tercer punto se da el desplazamiento de la bacteria hacia la raíz principal a través del canal de infección. Como cuarto punto, diferencia de las bacterias, en el cual en un nuevo tipo al que se le llama como bacteroides dentro de las células de la planta, y desarrollo del estado y la fijación de nitrógeno. Como quinto e último punto tenemos lo que es la división de las células bacterianas y vegetales y formación de los nódulos radical maduro. Bueno, en sí nos decías que el primer paso es la formación de los nódulos, en el cual es adherencia de la bacteria a la planta. En la superficie del rizobio se localiza una proteína específica de la adherencia, la ricacina, que es una proteína que se une al calcio y puede actuar captando complejo de calcio en la superficie de los pelos radicales. Otras sustancias sería como la leticina, que son proteínas que contienen carbohidratos, también cumplen lo que es una función en la adherencia planta-bacteria. Otro tema es sobre la nitrogenasa, que cataliza la reducción de nitrógeno a amonio. Esto se da mediante la fijación simbiótica de nitrógeno en rizobio, en el cual se lleva a cabo en los bacteroides que se encuentran en el citoplasma de la célula del nódulo. En sí, la enzima nitrogenasa cataliza la reacción
en la cual logramos observar aquí en la diapositiva. La nitrogenasa en sí es una proteína de gran tamaño que va a consistir en dos componentes. El primer componente es la proteína homodimérica, que contiene hierro y es codificada mediante el NIFH, y la proteína térmica, que contiene hierro y molibdeno, en el cual esta va a ser codificada por el NIFD y el NIFK. También la nitrogenasa de los nódulos radiculares va a poseer una característica similar a la enzima de las bacterias fijadoras de nitrógeno en vida libre, incluyendo la sensibilidad del O2 y la capacidad de reducir en nitrógeno. La formación de hidrógeno molecular es la parte del mecanismo de la nitrogenasa, pero representa una pérdida significativa de energía. Bueno, en sí otro tema es los ácidos dicarboxílicos, que proporcionan energía y esqueleto carbonado para la fijación de nitrógeno. La energía necesaria para la fijación del dinitrógeno proviene originariamente de lo que es la fotosíntesis. El compuesto carbonado más importante transportado desde la parte aérea de los nódulos vía floema es la sacarosa. En las células nodulares, la sacarosa se hidroliza a monosacáridos por la actividad de las enzimas inversas alcalinas, que en este caso produce glucosa y fructosa, y la sacarosa sintasa. Los monosacáridos vienen a ser hidrolizados a través de la ruta glucolítica hasta la obtención de fosfoenolpiruvato. En sí también la fosfoenolpiruvato carboxilasa, una enzima citosólica muy abundante en los nódulos, que en este caso tiene del 1 hasta el 2% de la proteína soluble total, que cataliza la incorporación de hasta un 10% del CO2 respiratorio al fosfoenolpiruvato para producir lo que es el oxalacetato. En sí, el oxalacetato, bastante inestable, es reducido rápidamente a malato. El malato puede ser utilizado como fuente de carbono y energía para los bacteroides, entrar a la mitocondria y ser oxigenado mediante el ciclo de Krebs, o continuar a la asimilación del amonio en el ciclo glutamina sintetasa o glutamato sintasa. Otro tema, tenemos lo que es la asimilación de amonio, en el cual tiene lugar lo que es en la fracción vegetal de los nódulos. El primer producto estable de la fijación de dinitrógeno es el amonio, ya que los bacteroides expresan muy poca actividad asimiladora de amonio. Este es excretado en un 95% por las bacteroides al citoplasma de las células nodulares, donde es incorporado en compuestos carbonados. La otra vía de la asimilación de amonio es el NADH glutamato deshidrogenasa, que en sí esta va a catalizar la incorporación de un grupo amino cetoglutarato para producir lo que es el glutamato. Además de discarboxilatos, la planta suministra glutamatos a los bacteroides. Se ha sugerido que el glutamato atravesaría lo que es la membrana simbiosomal a través de un mecanismo pasivo, ya que no se ha encontrado lo que es un sistema transportador en el cual el amonio es asimilado para que pueda ser exportado desde los nódulos a la parte aérea de la planta por el xilema en forma de amidas o ureidos. También tenemos lo que es, además de fijar nitrógeno, la nitrogenasa produce hidrógeno, que puede ser reciclado parcial o totalmente en los nódulos. La producción de H2 por la nitrogenasa supone lo que es una limitación importante para la fijación de N2, por cuanto solamente una parte del flujo de los electrones que atraviesa lo que es la nitrogenasa es utilizada para la reducción de hidrógeno en vez de para la reducción de nitrógeno. También se ha sugerido tres mecanismos por lo que el reciclaje de H2
por la hidrogenasa puede aumentar lo que es la eficiencia de la fijación de dinitrógeno. Primero, lo que sucede es que la utilización de H2 puede estar acoplada a lo que es a la síntesis de ATP. Esto se ha demostrado con preparaciones de bacteroides de R. Leguminosarum y B. japonicum. Segundo, puesto que la oxidación de H2 por la hidrogenasa está acoplada al consumo de O2. La presencia de esta enzima podría disminuir lo que es la concentración interna de O2 en los nódulos y así proteger la nitrogenasa frente a la inactivación por el CO2. Como tercero, tenemos el H2, en el cual este es un inhibidor específico y competitivo de la reducción de dinitrógeno. La hidrogenasa podría servir para lo que es la reducción, la concentración de H2 en los nódulos y aliviar o eliminar la inhibición de la nitrogenasa por el H2. Otro tema tenemos lo que es la concentración de oxígeno que se alcanza en los bacteroides, en el cual debe ser estrictamente controlado en los nódulos. En sí, la concentración de oxígeno que se alcanza en los bacteroides debe ser estrictamente controlado, ya que en los nódulos los bacteroides requieren de O2 para sintetizar lo que es el ATP. Cuando se incrementa lo que es la concentración de O2 externa, se produce un aumento transitorio en la que la concentración de O2 en la zona infectada de los nódulos para recuperarse después del valor inicial. Estos resultados se han incrementado admitiendo la existencia de una resistencia a la difusión en el córtex interno de los nódulos, capaz de ajustarse como respuesta a las fluctuaciones en la concentración externa del O2. Sin embargo, estudios con modelos matemáticos del flujo de O2 a través del nódulo sugirieron que la variación de la resistencia a la difusión de O2 puede obedecer a cambios en la cantidad de agua contenida en los espacios intercelulares, ya que la solubilidad del O2 en agua es baja y esta determinaría lo que es la velocidad del paso de O2 hacia la zona infectada. También teniendo en cuenta que cuando se incrementa la concentración de O2 externa, se produce lo que es un aumento transitorio en la concentración de O2 en la zona infectada de los nódulos para recuperarse después del valor inicial. También tenemos lo que es el desarrollo y el funcionamiento de los nódulos, que requiere una elevada capacidad antioxidante. En los nódulos en sí existen diversas condiciones que van a favorecer lo que son la producción de ROS, como la elevada tasa respiratoria de los bacteroides, el alto contenido en hierro, la tendencia de la LB a autooxidarse a pH ligeramente ácido y la abundancia en los bacteroides de proteína fácilmente oxidables por el O2. Los metabolismos antioxidantes más importantes de los nódulos son el ascorbato, que en sí tiene vitamina C, y los tioles tripeptídicos, glutatión y homoglutatión. Como otro punto también tenemos lo que es la fijación de nitrógeno, en el cual disminuye durante la senescencia o en condiciones de estrés. Esto se da mediante la pérdida o disminución en la capacidad fijadora de dinitrógeno, en el cual es una característica de la senescencia en los nódulos, tanto de lo natural como de la inducida por diversos tipos de estrés. Durante la senescencia natural o inducida, esto tiene lugar a una serie de importantes cambios metabólicos, entre los que se destacan la degradación generalizada de las proteínas del cisto. Una característica común de la senescencia inducida por estrés abiótico es la caída de la respiración nodular, como consecuencia de un aumento de la resistencia de la difusión del O2. Esto es particularmente parte del caso del estrés hídrico, la salinidad o la inundación del suelo. Otros factores añadidos al estrés hídrico son lo que es el corto plazo, una interrupción del flujo glucolítico en los nódulos,
a nivel de la sacarosa sintasa, lo que provoca un descenso en la disponibilidad de ácido orgánico por las bacteroides, y en el largo plazo lo que es la disminución de la fotosíntesis a causa del cierre estomático, y por tanto lo que es la disminución del suministro de fotosintetizados a los nódulos y la acumulación de los productos nitrogenados de la fijación, que en este caso son las amidas y los ureidos, debido a lo que es a la reducción de la transpiración. También lo que es en la senescencia natural e inducida de los nódulos, esta se puede producir en una situación conocida como estrés oxidativo. En las células vegetales en general, el estrés oxidativo se origina mediante una descompensación entre la tasa de formación de ROS y la capacidad defensiva antioxidante. Por último tema tenemos lo que es la fijación de nitrógeno y agricultura. En sí, los dos tipos de cultivos más importantes en todo el mundo son los cereales y la leguminosa. La fijación simbiótica del dinitrógeno contribuye directamente a lo que es en la producción de las leguminosas de grano y forrajes. Asimismo, las leguminosas son de enorme interés como enriquecedoras de nitrógeno en los suelos. Todas las culturas agrícolas han practicado lo que es la rotación de cultivos cereal leguminosa. Esto no solamente se debe a su complementariedad en la dieta humana y del ganado, sino que también a su papel beneficioso como lo que es en la alternativa de cultivos, ya que con ella rompe lo que es la continuidad de plagas y enfermedades, a la vez que se incrementa lo que es la fertilidad del suelo, para que una leguminosa fije efectivamente el nitrógeno debe estar bien nodulada, para así tener lo que son tasas fotosintéticas y respiratorias elevadas, para poder encontrarse en condiciones ambientales adecuadas y poseer una situación vascular eficaz de transporte de los productos de la fijación fuera del nódulo para su posterior distribución en otros tejidos de la planta. Gracias.